Hola a todos. Hoy tenemos que hablar de varias cosas, pero antes manifestar que ya prácticamente se está acabando el ciclo de lo que es cambio positivo, en el sentido de que tenía un número de temas, un buen número de temas que he ido cubriéndolos poco a poco, pueden ver acá, ¿no? De que he terminado de cubrirlos, ¿no? Obviamente todos los temas los hemos cubierto de una manera panorámica, de una manera introductoria, de una manera muy resumida. Y entonces lo que queda ya en el futuro es ver de qué partes elaborar. Quedarán, yo diría que un mes más, un mes y medio más de videos, porque he seguido el ritmo prácticamente, creo que me ha fallado una vez, pero he seguido el ritmo de hacer 2 videos por semana. Entonces a ese ritmo ya he acabado prácticamente todos los temas que deseaba tocar. Como siempre hay muchísimos más, pero se los puede derivar de todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces sería tratar ya temas concretos con la base ya vista. Entonces de entrada doy la bienvenida a cualquier pregunta suya sobre este tema, para ir rellenando los huecos o para elaborar o hablar de casos concretos, digamos, no sé, por ejemplo, de nuestras confusiones lingüísticas, de cómo abordamos ciertos problemas, tropezando con el lenguaje en vez de ayudándonos con el lenguaje, que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Pero tenemos por si acaso en todo el mundo, y habría que ver por cuál es la razón. Hay una muy mala escuela respecto a ciertos conceptos, ¿no? Que por ejemplo objetivo, subjetivo, la creación de falsas dicotomías, nuestra capacidad para abordar la realidad y nuestra percepción. O sea, pareciera que la gente no quiere diferenciar los conceptos, lo cual es una verdadera vergüenza intelectual. Bueno, entonces lo que nos toca hoy es un tema bastante problemático, bastante pesimista, pero había que tocarlo y quería tocarlo porque logra transmitir urgencia, una sensación de urgencia, donde por X o Z razón no hay. Vamos a hablar 15 minutos, bueno, menos de 15 minutos de lo que es el proceso de extinción a muy corto plazo o extinción a corto plazo. En inglés es Near Term Extinction, y los hay. Yo no sé cómo hay, pero digamos hay los que dicen que para el año ya estamos fritos. Vayamos entonces a esto de la extinción a corto plazo y a uno de sus principales proponentes, que es una persona que yo mencioné en mi libro, que es Dave McPherson. A ver, veamos sus nombres. Dave. Bueno, en todo caso, él dice de que tenemos una extinción de lo que es los vertebrados en prácticamente 10 años. O sea, cuando yo lo escuché, y es hace 2 años, entonces nos quedaría poco más de 8 años para ya Capunga. Eso es lo que dice Guy McPherson, no Dave, perdón. Bueno, es extinción a muy corto plazo. Pero ¿cuáles son los argumentos por detrás de eso? Son 2 los principales. Uno es de que el ser humano ya ha desencadenado ciclos de retroalimentación positivos. ¿Qué quiere decir eso? Los seres humanos hemos estado interviniendo en la composición química de la atmósfera. Y ahora, incluso si nosotros nos detuviésemos esas acciones, que es la introducción excesiva de dióxido de carbono en la atmósfera, incluso si nosotros detuviésemos eso, o sea, detuviésemos todas nuestras actividades que introducen dióxido de carbono, incluso así ya hemos desencadenado ciclos que van a incrementar el calentamiento global. Por ejemplo, hemos descongelado demasiado de nuestro mundo. Entonces el hielo viejo al norte del mundo, en la Antártica, porque si no me equivoco el otro vendría a ser Antártida, ya, bueno, sí, el hielo ártico
el hielo viejo ártico ya se ha derretido por completo, entonces tenemos grandes superficies de terreno, de territorio, que ya no tienen tanto hielo en las épocas de verano. Entonces, ¿qué sucede con eso? Eso por sí mismo calienta todas las aguas que están por debajo, reciben más, asimilan más el calor de la radiación solar. Supongo que hay otra palabra más precisa que asimilar. Reciben más el calor, ¿no? ¿Por qué? Porque el blanco de la nieve reflejaba el calor. En cambio, se quita eso y lo que tenemos es un negro del océano o un azul muy oscuro, muy profundo, y el azul profundo lo recibe muchísimo más, o sea, se calienta más debido al color que tiene. Entonces, ese es por mencionar el proceso entonces, como nosotros hemos hecho eso, sigue el ciclo, o sea, se inicia un ciclo en el que estoy sin hielo, entonces caliento más, y como caliento más estoy sin hielo, y así caliento más, y eso es un ciclo de reproducción positivo, o de retroalimentación positivo que calienta el clima global. Es uno de los muchos, son más de 50, menciona Guy McPherson, de ciclos de realimentación positivos que hemos desencadenado los seres humanos, y cada ciclo incrementaba la temperatura, digamos, en 0.25 grados y 0.20, digamos, ¿no? 0.25 por 50 grados, entonces acabamos en que vamos a transformar al planeta Tierra en Venus, ¿no? O sea, el planeta más caliente del sistema solar no es Mercurio, que está más cerca del Sol, sino es Venus, porque tiene una atmósfera que atrapa todo el calor del Sol dentro, entonces sí, en su superficie es 200 y tantos grados, ese tipo de cosas. Bueno, entonces eso dice Guy, y no miente, estoy seguro que no miente, en el sentido de que hemos desencadenado los 50 ciclos de reproducción de retroalimentación positivos, pero no los comprendemos en su totalidad. Son sumamente complejos porque estamos hablando de ciclos, de cuestiones químico, físicas, biológicas, climáticas, que varían muchísimo. Por ejemplo, a ver, bueno, después vamos a hablar de los peros que le podemos poner a la idea. Entonces, ese es uno de los aspectos que él menciona, los 50 ciclos de retroalimentación positivos. Entonces, con eso nos dice el ser humano está al demonio, chapicho. Y además en 8 años o menos. Hay otro aspecto que él menciona, que es el de que es un proceso exponencial. Entonces, lo de los procesos exponenciales también está manifestado en el libro de los Meadows, o sea, límites de crecimiento, y que implica simplemente el crecimiento de 1, el doble, ¿no? 2, el doble, 4, el doble, 8, ¿no? Y ahí a 8, ¿no? El doble, 16, el doble, 32, el doble, 64, el doble, ciento y tantos. Entonces, en pocas etapas hemos tenido un crecimiento con esta estructura, ¿no? Esa es la estructura exponencial. Entonces, Guy McPherson nos dice de que los problemas ambientales, los problemas de cuestiones atmosféricas son procedimientos de incremento exponencial. Entonces, el problema es de que es demasiado rápido. Entonces, si tú tienes problemas, por ejemplo, a ver, 64, ¿no? Si tú vas a tener problemas en el 100, entonces cuando está en 64 no te preocupas, pero solo falta un paso para que sea 128, ¿no? 14, 28, sí, 64, ¿no? Entonces, para que sea 128 solo falta un paso.
Pero como estás en 64, o sea, en el paso anterior la gente no se preocupa, la gente no reacciona, no hay alarma, no hay consecuencias, ¿no? Uy, Dios mío, qué grave se va a poner cuando superemos el 100. Y cuando llega el 100, que es en el próximo paso, ya todo el mundo no está preparado para el asunto y por lo tanto las estructuras colapsan. Entonces eso dice Guy McPherson, y su consuelo es ya de que lo único que queda es repartir amor y buenas intenciones y abrazos y seamos buenos y lo último que nos queda, y besitos, besitos y capunga. Bueno, entonces esa es lo que es los procedimientos de extinción a muy corto plazo. ¿Está equivocado McPherson? En primer lugar hay que decir que no miente, de que todo lo que dice es cierto, de que el problema es de naturaleza exponencial, de que hay más de 50 procesos de retroalimentación positivos, y hasta ahí. Sus pronósticos y su forma de pensar, se puede notar, son muy negativos. Obviamente eso no importa un pepinazo, o sea, no importa un pepino si una persona es pesimista o optimista, si logra evaluar la tendencia, digamos, la tendencia en general. Si lo hace eso, entonces, sea lo que sea, tú tienes que aceptar la tendencia y lidiar con ese problema de acuerdo a como te lo han presentado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos 8 años de existencia, entonces tenemos que cunda la alarma y hacer todo lo posible y meter todo lo que podamos y lidiar con eso, o con los dedos cruzados de que en los próximos 4 años podamos hacer algo. Eso es lo que se debería hacer, ¿verdad? Esa es la actitud. Si tenemos esos números, si tenemos esas cifras, podemos verlo, podemos interpretarlo, y si tenemos 8 años, bueno, en 8 años hacemos lo que podamos, y si no podemos hacer, entonces ni modo, ya, nos morimos. Pero dentro de lo que es el pensamiento y las exposiciones de McPherson, por más que las veo muy lúcidas y me agradan mucho porque transmiten un sentimiento de urgencia a lo que es un tema que debería ser brutalmente urgente, porque vamos a hablar un poquito más después. Pero a pesar de que él hace eso, puedo ver en su forma de pensar de que se concentra en los datos negativos. Entonces tenemos a un biólogo, él es biólogo y físico, que obviamente recibe todos los datos negativos, bla bla bla, todos los datos negativos. Entonces se genera un panorama sumamente oscuro y negativo, obviamente, que lo colocan a él dentro de esa posición sumamente pesimista en lo que es a nuestro porvenir se refiere. Y puedo ver de que tiene esa tendencia, en otras palabras, de que ha comenzado a ver hacia abajo y de que recibe los datos que le permiten, o sea, que están ahí, o sea, los datos que complementan su visión negativa, los recibe y no recibe los otros. Ese es uno de los problemas, ¿no? Pero viene, entonces, ¿creo en su pronóstico? No creo que sea tampoco el plazo, y podría mencionar, y mejor dicho, vamos a mencionar ahora por qué. En primer lugar, el consenso científico está en contra de Guy McPherson. ¿Y por qué está en contra de Guy McPherson? Todo lo que él dice es cierto, todas sus observaciones son correctas, pero no tenemos la ciencia integrada que permita decir que sí. ¿Por qué? Porque no tenemos la ciencia integrada que permite decir que no. Es por eso que Guy McPherson dice lo que dice, porque no hay quien venga y le pueda decir no, estás mal, tus datos están mal, tus proyecciones están mal. No hay cómo se le pueda decir eso. ¿Por qué? Porque no son mentira en ninguno de los casos. Pero ¿eso qué quiere decir? Que no hay un sistema integrado de conocimiento que le pueda respaldar, pero tampoco atacar, ¿no? Y entonces he mencionado uno de los muchísimos procesos de retroalimentación positivos, el hecho de que se esté desapareciendo el hielo de las partes que tenían o suelen tener hielo. Entonces cambiemos eso y veamos cuáles son los ciclos de retroalimentación
negativos. En otras palabras, los ciclos que buscan estabilizar el clima. Porque la naturaleza está peleando brutalmente en contra del calentamiento global. Uno de esos ciclos es las benditas tormentas, las benditas brutales tormentas que hubo el año pasado, que fueron brutales, fueron muy fuertes. Durante un tiempo hubo, digamos, alarma, declaración de emergencia en Estados Unidos por esto, declaración de emergencia en Estados Unidos por el otro, declaración de emergencia y todo lo demás. O sea, vean lo que ha dejado en Puerto Rico y todo lo demás. Bueno, esos son ciclos de retroalimentación negativos. ¿Por qué? Porque la fuerza de la tormenta se da por el calor del agua. Entonces lo que está haciendo la tormenta es bajarle la temperatura a, ingentes cantidades de aire a través de ingentes cantidades de agua y de todo lo demás. O sea, lo que hace es que el calor no puede subir mientras el frío baja. Entonces lo que sucede es que el calor sube mientras el frío baja. Entonces, no, ese es el proceso. Como no pueden subir los dos a la vez, como chocan, entonces lo que se genera es un remolino, y ese remolino son las tormentas. Entonces los brutales huracanes son uno de los procedimientos de retroalimentación negativos que buscan bajar la temperatura del planeta, y cuando los tenemos, o sea, lo que están haciendo es bajar la temperatura del planeta. Y si se incrementa su brutalidad, ¿eso qué quiere decir? Que esos ciclos tienen que bajar más la temperatura. En otras palabras, tienen más calor con el que trabajar, que genera la fuerza del huracán, y por lo tanto bajan más la temperatura. ¿A qué me refiero? Ese más calor otorga la fuerza para que la fuerza del huracán haga lo que tiene que hacer, que es bajar la temperatura, o que baja la temperatura como consecuencia de lo que es su propio proceso. Otro es de que, por ejemplo, en mi país hay muchísimo calor, hay un brutal calor, ahora hace frío, por eso estoy así abrigado. Y lo que eso genera es que haya más evaporación. La evaporación produce nubes. Y cuando las nubes están a cierta altura, lo que producen es el efecto albedo, que es el efecto el rebote de los rayos solares. Entonces tenemos muchísima humedad, tenemos muchísimas nubes, entonces ahí se genera un rebote de lo que es la llegada de los rayos solares, ¿no? Por las nubes blancas, que también cumplen esa función de bajar la temperatura, y es por eso que yo en este momento estoy abrigado. Entonces tenemos todas esas cosas que son procesos sumamente complejos. Una vez más, sobre Guy McPherson, la ciencia no puede respaldar su posición completamente, porque tampoco puede atacar su posición completamente. O sea, no creo que vaya a suceder. Veo por todas partes la fuerza de la naturaleza, y precisamente la urgencia que nos da Guy McPherson, que nos dice en 8 años te vas a, todos los vertebrados van a extinguirse y la Tierra va a estar inhabitable para seres humanos durante unos decenas de miles de años. O sea, es un panorama tan dantesco, tan monstruoso, que ojalá esas alarmas brutales, esos pronósticos brutales pudiesen conmover un poco la opinión pública, ¿no? O sea, pongámonos a pensar cómo es siquiera posible que podamos contemplar semejante salvajada como nuestro futuro. Entonces, 2 cosas. Debemos estar alarmados por las cuestiones climáticas, y debemos enfrentarlas, lidiar con ellas, hacer todo lo posible por solucionar eso, ¿no? Y también de que no podemos decir que tenga Guy McPherson la razón, pero esto es sumamente importante: el consenso científico, que no está de acuerdo con Guy McPherson, reconoce que todo lo que dice Guy McPherson, o sea, es correcto, y la única diferencia entre Guy McPherson y el consenso científico es el tiempo. Así, literalmente. Guy dice en 8 años. En 8 años ya, chao. El consenso dice en 40 años. Pero chao, o sea, es una monstruosidad, o sea, brutalmente
Entonces, ¿qué es lo que nos toca decir a nosotros? Ni en 8 ni en 40. O sea, nosotros trabajamos tan pronto como podamos. Ok, entonces por hoy es eso. Vamos acabando los temas de cambio positivo, explicarles, ¿no?, a grosso modo nuestra crisis de límite y sus diferentes aspectos. Siempre ayuda a que compartan el video, pero en este momento ayuda a preguntas y observaciones y comentarios y dudas y todo lo demás para que acabemos el ciclo bien. Muchas gracias por su atención.